Buen día, doctor, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 5 va a presentar el tema Generalidades operativas de los derechos humanos. Los integrantes son Joaquira Copa, Jessy Lisbeth, Quispe Mones, Elvis, Cristian, Salazar Constancio, Jair, Sarmiento Cabrera, Shamia, Taco Bedregal, Micaela, y mi persona Ramos Mamani, Ana Sara. Siguiente diapositiva. Para iniciar este tema, podemos comenzar con lo que es el concepto de derechos humanos, qué es lo que entendemos a través de ellos. Y para ello tenemos a diversos autores, diversos maestros, que Gregorio Peces Vargas sostiene que es la facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo que es referente a su vida, a la libertad y a la igualdad. En todo caso, se trata de la participación social de los seres humanos en el ámbito político también, pero respetando estos aspectos fundamentales que nos menciona, son tres: la vida, la libertad y la igualdad, para que de esta forma pueda tener un pleno desarrollo integral de sus derechos y se pueda desenvolver libremente en el ámbito social. Entonces, los derechos son naturales y son inherentes a la persona. Por el simple hecho de ser un ser humano, nosotros podemos tener derechos, somos sujetos de derecho. También nos menciona que el Estado es el aparato coactivo y, bueno, coercitivo para el caso de infracciones o vulneraciones que se hagan a nuestros derechos. Menciona entonces Peces Barba que el Estado se encarga de la protección de nuestros derechos. Por otro lado está Pérez, ¿no?, que menciona que los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico se concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Entonces entendemos que con el paso del tiempo los derechos humanos son un concepto, son algo muy amplio, tienen un concepto muy amplio que no podemos definirlo de por sí, pero que con el paso del tiempo también van evolucionando. Entonces se van adaptando al contexto histórico de cada situación que va atravesando, pero siempre nos quedamos con exigencias concretas que son la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales constituyen valores inherentes a todo ser humano. También señala que deben ser reconocidas estas exigencias dentro de los ordenamientos jurídicos en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Internacionalmente está reconocido a través de tratados, de convenios. Sin embargo, en el ámbito nacional hay una exigencia de obligatoriedad que los estados reconozcan internamente, ya sea en sus leyes, normas y en la Constitución, estos derechos fundamentales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos un último concepto de lo que es derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que nos señala: los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Hace énfasis en lo que es la dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Es decir, que hay un conjunto de prerrogativas porque los derechos humanos son diversos y están diversamente clasificados entre sociales, económicos, políticos, pero se encuentran establecidos dentro de un ordenamiento jurídico nacional. Es decir, debe estar reconocida en la Constitución, en tratados internacionales y en las leyes. Y todos ellos, todos los derechos humanos, se sustentan principalmente en lo que es la dignidad humana. También debemos explicar que la titularidad de los derechos humanos le corresponde únicamente al ser humano. Son derechos humanos, solamente para la persona. Es decir, la persona es el único sujeto de derecho que tiene reconocidos en nuestra Constitución: derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de las personas, a la justicia, derecho a la educación, a la salud, a la privacidad y de participación, entre otros derechos que están reconocidos taxativamente en nuestra normativa. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, tenemos que señalar también cuáles son los principios de estos derechos humanos, los que rigen en las generalidades de ellos. Está el principio de universalidad: los derechos son reconocidos internacionalmente, son universales para todos y corresponde a todos. Entonces, también está la imprescriptibilidad de los derechos, que es decir, que no se extinguen nunca. Estos derechos humanos, desde el momento en que se proclaman, deben de mantenerse en el tiempo. También son irrenunciables e inalienables, es decir, no podemos disponer libremente de ellos, no podemos
negociarlos ni suprimirlos porque son irrenunciables e inalienables, son derechos fundamentales de todas las personas. Por lo tanto, también está la igualdad de derechos. Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y el mismo acceso a estos derechos. Otro principio es la inviolabilidad, que debe ser, estos derechos deben ser protegidos y deben estar garantizados, ya hemos mencionado nacional e internacionalmente. También está la efectividad, que deben ser respetados, señalados en la norma. Por lo tanto, también está su trascendencia a la normativa positiva, que la comunidad internacional señala su práctica. Está también la interdependencia y complementariedad, que dependen, unos derechos dependen de otros. Para que se cumplan todos mis derechos, debe de cumplirse uno y así sucesivamente podré exigir todos los derechos. Y todos los derechos tienen igual grado de importancia. Se complementan, se clasifican, son diferentes, diversos, pero están interrelacionados, se complementan entre ellos. Y hay una corresponsabilidad, que es que todos somos responsables de su vigencia y también todos somos responsables de su cumplimiento. Debemos exigir nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones para que otros también, para respetar las obligaciones, los derechos de otros. Esa es nuestra obligación. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las características de los derechos humanos, se relacionan mucho con los principios. Está la inherencia, que va relacionada con la universalidad, que es el reconocimiento de los seres humanos como sujetos de derecho, que son para todos y son iguales para todos. Está su imperatividad, que son universales, obligatorios, que no importa si no están expresamente reconocidos, siempre van a ser válidos. Está también su indivisibilidad, que es decir, no podemos separarlos o no podemos cambiarlos. Está la integralidad, que hay categorías de derechos humanos y sin embargo todos se complementan y están interrelacionados. Está también el límite al ejercicio del poder, porque estos derechos humanos nos protegen ante cualquier violación o cualquier acto de injusticia, porque se trata de garantizar nuestra igualdad ante la ley, que haya una equidad y que se respeten nuestras libertades y derechos. Está también la progresividad, que es continua intervención de los estados al tomar medidas progresivas para garantizar el pleno disfrute y la protección de los derechos humanos. La protección nacional e internacional, que ya habíamos mencionado, es otra característica, la irreversibilidad, que no podemos negarlos, no podemos revocarlos. Y por último tenemos la generación de deberes. Como habíamos mencionado, todos somos responsables del cumplimiento de los mismos y también de garantizar que se cumplan nuestras obligaciones, que es respetar los derechos de los demás. Siguiente diapositiva. A continuación, mi compañera explicará esta parte. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la formación de los derechos humanos. Bueno, como primer punto se menciona, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se mencionan que nos dice que los derechos humanos han surgido como la reivindicación de un grupo social marginado frente a quienes detectan o detectaron o usufructuaron lo que es el poder y tienen el control de los mecanismos del Estado. Así lo dice Eduardo Jiménez, y a la vez nos menciona que es por eso que el reclamo puede ser algo que ahora nos parece tan elemental como el derecho a la vida. Sin embargo, han tenido que pasar mil años de lucha para ser reconocido universalmente, ¿no? Cabe resaltar que, en pocas palabras, esto nos quiere decir que nos formamos en derechos humanos, hace que un ciudadano se vuelva con conocimiento sobre las normas referidas a lo que es los derechos fundamentales de las personas y ésta la tenga que aplicar para promover y defender sus propios derechos y de los demás, ¿no? Por otro lado, también nos menciona en la diapositiva lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Afirma que todos los seres humanos, hombres y mujeres, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y quien lo sabe sienta
bases para rechazar y eliminar todo tipo de discriminación y defender cualquier manifestación discriminatoria. Asimismo, ante ello es claro saber que la formación es una de las herramientas principales de la protección de los derechos humanos y básicamente a su vez de lo que es la diversidad. Y así esta dirección despliega diferentes acciones, ¿no?, dirigidas tanto a las entidades como a la ciudadanía, ¿no? Eh, y como un plan específico básicamente para la formación interna del propio ciudadano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como siguiente diapositiva tenemos lo que es los objetivos de la formación en derechos humanos. Eh, y de lo que es también la diversidad, es básicamente, nos menciona ahí en la diapositiva que promover la igualdad real de los derechos y deberes de las oportunidades sociales de todos los ciudadanos y favorecer la equidad luchando contra las situaciones de exclusión y discriminación. Especialmente hay que tenerlo en cuenta todo lo que está relacionado con el origen y las diferencias culturales, ¿no? Asimismo, también nos menciona que debemos promover lo que es el reconocimiento y la visibilización de la diversidad, valorando el respeto y aprovechando las oportunidades que se derivan de la diversidad sociocultural de los ciudadanos o de la ciudad. Asimismo, promover la interacción positiva entre todos los ciudadanos, ¿no? Eh, es bueno mencionar que dentro de los objetivos que mencioné anteriormente, un enfoque que se entiende eh, clave en este proceso, que es básicamente a la igualdad de los derechos y de oportunidades, que básicamente esto se surge para incorporar medidas para asegurar la igualdad del acceso y la igualdad de derechos de las personas de diferentes orígenes y contextos culturales de diversos ciudadanos o partes del mundo, y también reconocimiento de lo que es la diversidad cultural, lo que es fomentar el conocimiento y la visibilización de la diversidad cultural en todos los ámbitos, ¿no? Asimismo, lo que es la participación diversa, que vendría a ser incorporar mecanismos o recursos para garantizar espacios y oportunidades de participación de los vecinos de orígenes o contextos culturales diversos, y interacción positiva y sentimiento de la pertenencia, ¿no? Que es básicamente fomentar que los participantes creen un vínculo de arraigo, de identidad, grupos, entre otros, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Le doy paso a mi compañera. Bueno, a continuación voy a tocar el tema sobre la construcción doctrinaria, ¿no? Antes de tocar estos puntos importantes que se pueden ver en las diapositivas, dar una pequeña interpretación, ¿no?, sobre qué es la construcción doctrinaria. Primeramente, a lo largo de la historia de los derechos humanos, estos han sido moldeados, ¿no?, poco a poco por importantes corrientes doctrinarias y eventos históricos. Eh, Primeramente, como se ve en la diapo, tenemos que el primer punto, que son las escuelas, digo, la escuela clásica del derecho natural. Tenemos la Declaración de los Derechos del Congreso de Filadelfia. Tenemos la Declaración de los Derechos de Virginio y la Carta de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Muy aparte de estos puntos que voy a tocar, también hay una parte que serían las revoluciones francesas que ya va a comentar mi compañera, y en la cual esta parte de el tema sobre qué es la Revolución Francesa va a dejar una huella, ¿no?, significativa en las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, en resumen, estos hitos van a sentarse bajo las bases que
va a generarse mediante el avance de los derechos humanos en la historia moderna. Bueno, a continuación, la siguiente diapositiva, vamos a tocar sobre la escuela clásica del derecho natural. Primeramente, tenemos el surgimiento, ¿no? La escuela clásica del derecho natural fue un movimiento jurídico y filosófico que alcanzó su apogeo en el siglo XVI y XVII en Europa. Bueno, como a través de la historia, ¿no? De estos temas de los derechos naturales, han surgido ciertos exponentes o teólogos conocidos, ¿no? Como tenemos ahí los principales exponentes, ¿no? Que serían Hugo Grocio, Francisco de Vitoria, tenemos a John Locke, también a Montesquieu y a Rousseau, ¿no? Estos son considerados los principales exponentes en el tema del derecho natural, ¿no? Eh, para continuar en este tema sobre las escuelas clásicas del derecho natural, esta escuela sostenía, ¿no? Sobre la existencia de principios universales e inmutables de justicia y moralidad que se van a derivar bajo una razón y la naturaleza humana, la cual esta tiene como idea de que el derecho era producto y exclusivo de la voluntad del soberano o de la costumbre. Por lo tanto, se da la existencia de derechos inherentes de las personas como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, ¿no? Que estas deben ser protegidos por el Estado, en la cual la escuela, esta escuela clásica del derecho natural va a influir profundamente en el desarrollo, ¿no? De los pensamientos políticos y de temas legales modernos, ¿no? Sentado a bases de conceptos como el Estado de Derecho y los derechos humanos. Bueno, otro punto serían las declaraciones la Declaración de Derechos del Congreso de Filadelfia. Bueno, acá se menciona que ya en el siglo de las luces, ¿qué quiero decir con los siglos de las luces, no? Esto va a ser inicio en el año 1700, ¿no? Donde se les considera como el siglo de las luces. Y bajo los influjos de la Ilustración, se despliega el movimiento de independencia de las 13 colonias de Inglaterra en América, que presentó en Filadelfia el 14 de octubre de 1774, en donde los diputados representantes de las colonias inglesas se reunieron para poder constituir el primer Congreso de Colonias Inglesas, dando a cabo la aprobación de una declaración y conjunto de resoluciones en materia de derechos humanos, como a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bueno, esta declaración del derecho del Congreso de Filadelfia fue una petición emitida por el primer Congreso, ¿no? Como se menciona, el primer Congreso Continental en respuestas a las medidas coercitivas impuestas por Gran Bretaña, ¿no? Sobre las colonias americanas. Acá voy a citar a un autor que menciona que el actor Bosch nos dice, ¿no? Que esta declaración afirmada los derechos y principios fundamentales de los colonos incluyen, ¿no? La libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la protección contra registros y arrestos arbitrarios y la propiedad privada, ¿no? Eh, bueno, en resumen, esta Declaración de Derechos de Filadelfia sirvió como un precedente importante para la posterior declaración de independencia de los Estados Unidos y para el desarrollo de la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, por lo siguiente, tenemos la Declaración de la Declaración de Derecho de Virginia, ¿no? Bueno, antes de continuar, voy a dar una pequeña introducción sobre este tema de la Declaración de Derecho de Virginia, en donde este mayormente es un documento histórico fundamental en donde se va a generar, ¿no? Ciertas bases para las futuras declaraciones del derecho y constituciones, tanto a nivel estatal como federal en los Estados Unidos. Bueno, en la primera parte tenemos el origen, ¿no? Como
como ahí se puede apreciar, dice que como origen la Declaración de los Derechos de Virginia fue redactada, ¿no?, por George Mason y adoptada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1776 como parte de la Revolución Americana y en respuestas a los abusos del gobierno británico sobre las colonias americanas. Como segunda parte tenemos el contenido, ¿no? Que en esta Declaración de Derechos de Virginia es un documento que va a constatar, ¿no?, de 16 artículos que van a establecer ciertos derechos y principios fundamentales de la persona y del gobierno. Bueno, de los 16 artículos se van a tocar ciertos puntos importantes, ¿no?, que van a sobresalir, como algunos derechos reconocidos en la declaración, que va a incluir, ¿no?, la libertad de religión, la libertad de prensa, el derecho a un juicio justo, la prohibición de castigos crueles e inusuales. También en estos artículos se va a apreciar el derecho de petición al gobierno y el principio de la separación de poderes. En el tercer punto tenemos el legado, ¿no? Bueno, en este punto, la Declaración de Derechos de Virginia es considerado uno de los primeros documentos en la historia moderna en reconocer los derechos de las personas y limitar el poder del gobierno, lo cual su influencia se extiende, ¿no?, más allá de las fronteras de Virginia, y esto ha generado una inspiración, ¿no?, de movimientos de derechos en todo el mundo. Bueno, en resumen, sobre esta declaración de derechos de Virginia, nos da a entender, ¿no?, que es un documento fundamental y ha generado un hito en la historia de los Estados Unidos, en las cuales va a establecerse ciertos derechos individuales y los principios de gobierno que aún resuenan, ¿no?, en la sociedad contemporánea. Bueno, como último punto, se va a tocar sobre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, estos documentos, estos documentos históricos fundamentalmente se va a proclamar, ¿no?, la independencia sobre las colonias británicas, ¿no?, en América del Norte, y establece ciertos principios básicos sobre los cuales se fundó la nación estadounidense. Como ahí se menciona, ahí nos dice que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es un documento histórico fundamental que proclama la independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte y establece principios básicos sobre los cuales se fundó la nación. Bueno, en esta parte, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos tuvo un impacto significativo, ¿no?, en los Estados Unidos como en el mundo, lo cual esto inspiró ciertos movimientos de independencia en otras partes del mundo y en las cuales esto se ha convertido, ¿no?, en símbolo de los ideales de libertad. Además, se tiene que ciertas bases para la Constitución. O sea, esta carta de declaración ha generado, ¿no?, como una base central para la Constitución de los Estados Unidos, y también se ha considerado como uno de los documentos más influyentes en un pensamiento político y de los derechos humanos. En la parte de abajo tenemos a Thomas Jefferson, que fue, ¿no?, el principal, fue el que ha redactado, ¿no?, esta carta, no, esta declaración, aunque fue revisada y modificada por un comité de 5 personas y luego el Congreso, ¿no?, en pleno, a generar su aprobación. En resumen, esta carta de declaración, este, esta carta de declaración de la independencia de los Estados Unidos es un documento histórico, lo cual va a proclamar la independencia, ¿no? Y esta va a establecer ciertos principios fundamentales sobre los cuales se fundó la nación estadounidense, en lo cual su legado va a perdurar como un símbolo de libertad y autodeterminación en todo el mundo. A continuación, mi compañera.
Buenas noches, doctor. Voy a continuar con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un punto de inflexión en la historia moderna. Fue un periodo tumultuoso que abarcó desde 1789 hasta finales del siglo XVIII. Fue un movimiento social político que transformó radicalmente la estructura de gobierno de Francia y a su vez tuvo un profundo impacto en la concepción y protección de los derechos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, marcó el comienzo de una nueva era en la historia de los derechos humanos al establecer principios universales que trascienden las fronteras nacionales. Como señaló el historiador británico Simon Schama, la Revolución Francesa fue un evento de alcance mundial que inspiró movimientos por la libertad y la igualdad en todo el mundo. Los ideales de la Revolución Francesa inspiraron movimientos posteriores por la emancipación y la justicia social en Europa y más allá. Siguiente diapositiva. La Revolución Francesa también estuvo marcada por la violencia y la inestabilidad política, lo que llevó a la represión y al abuso de los derechos humanos por parte de los diferentes regímenes que sucedieron a la monarquía. La revolución demostró que la lucha de los derechos humanos es un proceso complejo y a menudo tumultuoso que requiere un compromiso continuo con los principios de la justicia y dignidad humana. Siguiente diapositiva. Continuando con el tema, sería el de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno de los aspectos destacados de la Declaración fue un énfasis en la igualdad y la libertad. Como señala el filósofo político francés Montesquieu, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es la primera expresión de los principios de igualdad y libertad fundamentales para todos los individuos. Otro aspecto crucial de la Declaración, conocimiento de los derechos naturales e inalienables en los individuos. Como sostiene el historiador estadounidense Thomas Paine, la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano establece los derechos fundamentales y son inherentes a todos los seres humanos y que ningún gobierno puede usurpar. Siguiente diapositiva. El impacto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en los derechos humanos fue profundo y duradero. Inspiró movimientos por la libertad y la justicia en el mundo, sentando las bases para la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Como señala la historiadora británica Lillian Hunt, la Declaración de 1729 fue un hito en la historia de los derechos humanos, que influyó en la redacción de futuras constituciones y declaraciones de derechos en todo el mundo. Siguiente diapositiva. Ahora, con respecto a la Constitución francesa de 1791, promulgada durante la Revolución Francesa, presentó un hito en la historia de los derechos humanos al establecer un marco jurídico para una nueva formación de gobierno basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Una característica destacada de la Constitución fue su establecimiento en la monarquía constitucional y una legislatura representativa. Como señala el historiador francés Francois Furet, la Constitución de 1791 el fin del absolutismo monárquico en Francia y estableció las bases para un gobierno basado en la soberanía popular y el Estado de Derecho. Otro aspecto importante de la Constitución fue su reconocimiento de los derechos individuales y la igualdad ante la ley. Como sostiene el filósofo político francés Jean-Jacques Rousseau, la Constitución consagró los principios de libertad e igualdad como fundamento del nuevo orden político en Francia. Esta Constitución garantizaba derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la libertad de religión y el derecho a un juicio justo, sentando así las bases para la protección de los derechos en el país. Siguiente diapositiva. De esa misma manera, el impacto de la Constitución francesa en los derechos humanos fue significativo y duradero, si bien en esta Constitución fue suspendida durante el periodo del terror y posteriormente reemplazada por constituciones en donde sentó las bases para la protección de los derechos humanos, de derechos fundamentales en Francia y en otros lugares del mundo. Como señala el historiador británico William Doyle, la Constitución de 1791 fue un paso crucial hacia la conciliación del gobierno basado en principios de igualdad, libertad y fraternidad que han inspirado movimientos por la libertad y justicia en todo el mundo. Siguiente diapositiva. El movimiento para
el reconocimiento y la protección internacional. Este movimiento ha sido impulsado por una serie de eventos históricos y figuras influyentes que han trabajado inalcanzablemente para promover la dignidad y la igualdad de todas las personas en todo el mundo. Esta declaración, como la expresa el jurista francés René Cassin, representa un consenso internacional sobre los derechos humanos fundamentales que todos los individuos deberían disfrutar en todas partes del mundo. La Declaración Universal establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son inherentes a todos los seres humanos sin distinción de raza, género, religión u origen étnico. Estos organismos, como la Comisión de los Derechos Humanos y posteriormente el Consejo de Derechos Humanos, han desempeñado un papel crucial en la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo y en la denuncia de las violaciones de estos derechos. El movimiento por los derechos humanos ha demostrado que la lucha por la justicia es una global que requiere el compromiso de los individuos y naciones para asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas las partes del mundo. A pesar de los desafíos persistentes y las violaciones de los derechos humanos que aún persisten, este movimiento ha sentado las bases para un mundo justo y equitativo. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, yo les hablaré sobre las generaciones de los derechos humanos. En este caso se puede decir que las generaciones de los derechos humanos se refiere a los desarrollos de los ciudadanos con el pasar del tiempo, ya que conlleva la evolución para que éstas puedan solventarse las necesidades y los desafíos que constantemente va cambiando en la humanidad. Siguiente, por favor. Tenemos la primera generación, que dicha etapa se representa por los derechos civiles y políticos que se dio en ese entonces, además que se entiende como el inicio y surgimiento de las siguientes generaciones. Básicamente esta es la primera generación que se da a conocer los derechos individuales como la libertad, la dignidad y el desarrollo de las personas. Bueno, sus características principales históricamente son los primeros derechos reconocidos, que se enfocan en las libertades individuales y son carácter negativo, es decir, obligan al Estado a no inferir en la vida de las personas. Siguiente, por favor. En la segunda generación, estos derechos humanos son conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, y surgió tras la Segunda Guerra Mundial como respuesta a la necesidad básica de la persona y la búsqueda de una mayor justicia social. Su característica principal de esta segunda generación sería que los derechos reconocidos son posteriormente, se enfocan en la necesidad básica de las personas, son de carácter positivo y es decir, obligan al Estado a actuar para garantizar su cumplimiento. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la tercera generación, que es conocida como derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Surge en la segunda mitad del siglo XX como respuesta a los desafíos globales que enfrenta la humanidad, como la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental, la violencia de los derechos humanos a gran escala. La característica principal sería que son derechos más resistentes a ser reconocidos, se enfocan a los desafíos globales y la solidaridad internacional, y por último son de carácter colectivo, es decir, permanentemente a grupos personales o a la humanidad en conjunto. Bueno, eso sería todo.